Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos y todas las presentes nuevamente. Les damos la más cordial bienvenida al seminario de hoy que tiene por tema Develación de la identidad transgénero adolescente, ¿qué pasa en la familia? El docente que impartirá la presente sesión es Cristian Spuller, quien es psicólogo y terapeuta familiar y de pareja, docente en la Universidad Diego Portales y Albert Hurtado, doctorando en el programa de doctorado en psicología Universidad Diego Portales, es magíster en psicología clínica en la Universidad San Sebastián, diplomado en investigación en psicoterapia para profesionales de la salud de la Universidad Diego Portales, e investigador tesista del Centro de Estudios en Psicología y Psicoterapia, CEPS, UDP, y alumno tesista del Instituto Milenio de Investigación en Depresión y Personalidad, MIDAP. A continuación vamos a dar inicio a la presentación del docente y una vez que esta termine vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso Introducción a las Intervenciones Clínicas con Familias de Adolescentes Transgénero, que tendrá sus sesiones en vivo los días 26 y 27 de mayo. Los requisitos para poder optar a esta beca son, primero, ser estudiante técnico o profesional interesado en el área, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado durante toda la sesión, por lo que los invitamos a participar hasta el final y así todos puedan tener la oportunidad de ganar este cupo que se va a sortear. Finalmente, para los que estén interesados, quedan invitados a nuestra página web, donde están todos los seminarios que hemos hecho con anterioridad para que puedan verlos si es de su interés. También tenemos diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como Spotify, que pueden encontrar buscando Avipados, y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrán encontrar en nuestro blog. Todo esto y más podrán encontrarlo en nuestra página web, que es www.adipa.cl en el caso de Chile, www.adipa.mx en el caso de México, y en cualquier otra localización pueden buscar en www.adipaglobal.com. Ya, sin nada más que agregar, los dejo con el docente. Hola, buenas noches, ya buenas tardes a cada una de ustedes. Estoy como un poco resfriado, por eso la voz está como media inestable, así que les pido disculpas de antemano. La idea es que podamos tener como, más que una clase o más que una exposición, que podamos tener como un espacio de conversación en la lógica del webinar. Y por lo tanto, lo que les quiero proponer, y que lo vamos a ver a continuación, la idea es que ustedes puedan ir haciendo preguntas a medida de que yo vaya exponiendo las ideas como centrales de este webinar, y no esperar necesariamente hasta el final, y lo pueden hacer levantando la mano, diciendo que quieren preguntar, o a través del chat, que yo no tengo acceso, pero sí eh, las personas de ADIPA sí tienen acceso, y ahí vamos a ir generando como una manera de coordinar, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla para que vamos viendo de qué vamos a hablar hoy día, y de qué sobre qué nos vamos a tratar de poner como entre comillas de acuerdo en relación a un tema importante como es la adolescencia transgénero, el salir del closet, qué es lo que pasa con la familia, ¿no? Cuál es el impacto, o cómo, o qué es lo que dice la literatura internacional respecto al impacto, ¿no? Cuáles son aquellos modelos, vamos a mencionar cuáles son aquellos modelos eh, que toman y retoman y revisitan la afectación que los padres, las madres y la familia en general eh, viven una vez que el adolescente o la adolescente transgénero ha salido del closet o se ha develado en la familia de origen. ¿Ok? Entonces, si alguien me puede retroalimentar de si se ve bien o no se ve. Se ve muy bien. ¿Se ve bien? Sí. Ya. Entonces, el nombre de esta pequeña presentación eh, a propósito de este webinar es Develación de la identidad transgénero adolescente, y la gran pregunta, ¿no? La gran pregunta que de alguna manera intento compartir con ustedes y de generar algún tipo de respuesta, si bien no acabada, si bien no profundizada, porque no es el espacio,
sí que nos permita poder nosotros o ustedes comentar, reflexionar, traer su experiencia profesional o su biografía, si ustedes quieren, en relación a esta gran pregunta. Eh, Cuando hablamos de develación familiar en el contexto de las diversidades sexuales y de género, estamos queriendo utilizar un término o una distinción del lenguaje un poco más acabada, ¿no es cierto? Para este término que es más bien coloquial, que es salir del closet, ¿no? El salir del closet o la develación familiar o la develación frente a la familia tiene varias connotaciones que son muy distintas, ya sea personas LGB, personas trans, y en este caso, dentro del paraguas de las personas trans, los adolescentes, ¿ya? Que es lo que nos convoca y el aspecto que yo tengo. Y una de las cosas interesantes de manejar o de ir teniendo como en la retina, ¿no? Es la idea de que muchas veces la develación o la salida del closet no necesariamente es un proceso o no necesariamente es una experiencia que ocurra a propósito de un razonamiento o a propósito de una toma de decisión o a través de un proceso, ¿no? Que va desde eh, tomar la decisión, ver aquellos factores, ¿no es cierto?, que pueden ser buenos o no, sino que muchas veces el salir del closet en los adolescentes transgénero aparece como una sorpresa. Muchas veces los adolescentes son sacados del closet, ¿ya? Entonces ya ahí uno puede hacer ciertas distinciones que tienen que ver con cómo es la develación familiar de un adolescente transgénero como un proceso reflexionado, como un proceso razonado, y cómo pudiera ser y pudiéramos nosotros imaginar cómo pudiera ser salir del closet o que lo saquen del closet de una manera abrupta, eh, ya sea por los padres, por el colegio o por la misma familia que en un momento determinado, comillas, se da cuenta o comillas, lo sorprende, ¿no? Entonces, esas dos formas de entender la develación, eh, si bien es cierto, ocurren en los procesos que me ha tocado acompañar como terapeuta familiar y que me ha tocado mirar como investigador, eh, me gusta pensarlo, me gusta pensar y es de lo que voy a hablar ahora, me gusta pensarlo más como en la lógica en donde el adolescente ha tenido de alguna manera una participación activa y razonada respecto de esta conducta, ¿no? De esta decisión, ¿ya? Y por lo tanto, ahí vamos a entender la develación familiar o la develación de su identidad de género transgénero a la familia, al papá, al mamá, a la mamá, a los hermanos, etcétera, como un proceso. Y cuando lo entendemos como proceso, es que podemos imaginarnos que ha habido un camino que se recorre, ¿no? Y este camino que se recorre pudiera tener una cierta lógica, pudiera tener un cierto razonamiento, ¿ya? Que no necesariamente es lineal y que no necesariamente parte en la decisión de salir del closet y termina en saliendo del closet, sino que más bien entenderlo en un proceso mucho más amplio y mucho más global, ¿ya? Que es el que nosotros llamamos el proceso de transición. El proceso de transición, es decir, el proceso de reconocimiento de sí misma o de sí mismo respecto de su orientación de género, su identidad de género, uno de los acápites o uno de los elementos constitutivos de ese proceso de tránsito es, ¿no es cierto?, o pudiera ser la develación en la familia de origen. Y digo pudiera ser porque los procesos de tránsito son procesos que no solamente ocurren, obviamente, en la adolescencia o en los adolescentes, sino que pueden ocurrir en los adultos. Y digo pudiera ser también en el sentido de que cuando ocurre en los adolescentes están mucho más cercanos, dependiente emocionalmente, dependiente económicamente, etcétera, de su familia nuclear o de su familia extensa, sea papá, mamá, hermano, un poco
Cuando hablo de familia me estoy refiriendo a la constelación de sujetos cercanos consanguíneamente o no al adolescente, ¿ya? Por lo tanto, ya ahí empezamos a entender que este proceso está eh, dentro de un gran proceso que llamamos transición, por un lado. Por otro lado, el proceso de develación no es algo que ocurra como una única vez, ¿ya? Sino que el proceso de develación que ocurre en la familia puede ocurrir de manera sucesiva, de manera recursiva, es decir, salir del closet con la mamá y no con el resto, o salir del closet con el hermano o la hermana más cercana, ¿ya? O salir con el papá, etcétera, y que eso va produciendo una cierta eh, retroalimentación positiva, es decir, de amplificar esta idea, ¿no es cierto?, de poner sobre la mesa en la intimidad familiar eh, la identidad de género. Por otro lado, cuando este proceso, que está inserto en el proceso de la transición, es un proceso decisional, es decir, es un proceso en donde el adolescente o la adolescente decide hacerlo, ¿ya? Siempre va a estar sujeto eh, a un momento histórico y biográfico tanto del adolescente como de la familia. ¿Ok? No es en cualquier momento en donde se sale del closet. No es en cualquier momento de la biografía individual del él o la adolescente transgénero que decide salir del closet. Y por cierto, que no es en cualquier momento de la historia de la familia o de la biografía de la familia o del proceso vital de la familia en donde este adolescente o la adolescente decide, y decide, puede ser entre comillas también, salir del closet, sino que va a depender de múltiples factores y esos múltiples factores se conectan con el último punto, ¿no? De que siempre esta decisión, por muy razonada que sea, o mejor dicho, por lo razonada que es, ¿ya? Y por eso que es importante el que sea pensada, razonada y de alguna manera planificada y acompañada, tiene costos y beneficios, uno lo pudiera plantear, ¿no? Y los costos que tiene son costos que son psicosocialmente muy complejos, ¿ya? Que pueden ir desde la expulsión de la casa, que pueden ir desde eh, violencia física, expresiones de violencia de todo tipo, etcétera. Y los beneficios, ¿no es cierto?, es que se abre un espacio, un otro espacio, eh, en donde los padres, los hermanos, las madres, quien sea, logran comprender ciertas conductas, logran encajar y calzar, ¿no es cierto?, ciertas trayectorias conductuales y emocionales que él o la adolescente ha venido presentando desde un tiempo hasta ese momento. Eh, en este sentido, lo que entonces se va a poner en juego, de alguna manera, ¿no? Lo que, de lo que se empieza a hablar, el lenguaje o más bien dicho, la conversación que empieza a fluir, va a tener que ver, ¿no es cierto?, con grandes tipos de constelaciones de palabras, ¿no? Va a tener que ver con qué es lo que es la identidad, qué es lo que es la identidad de género, la diferencia entre identidad y género, la diferencia entre identidad de género e identidad, la diferencia entre identidad de género y orientación sexual, ¿no? Y cómo la familia empieza, una vez que se devela esto, empieza a entrar en una gramática no solamente de la sexualidad, sino que una gramática identitaria desconocida. Y básicamente desconocida eh, porque estructuralmente las sociedades están construidas, por un lado, desde una matriz heteronormativa, y por otro lado, desde un binarismo identitario, o desde un binarismo de género. Entonces, cuando él o la adolescente traspasa ciertos límites respecto de poner sobre la mesa su identidad de género, transgénero, por cierto, eh, se abre este espacio gramatical en donde otras palabras o las mismas palabras empiezan a tener otro significado. Y muchas veces los y los adolescentes se transforman en voceros, ¿no?, y voceras eh, de, esta, de esta alfabetización que es nueva, eh, que es poco asible, ¿no?, por los padres, las madres y la familia, ¿no? Entonces, ¿qué eres? Uno escucha, ¿no? Entonces, ¿eres hombre o eres mujer?
te gustan los hombres, te gustan las mujeres, ¿no? Y de a poco, ¿no? Van comprendiendo eh, que la identidad o que, mejor dicho, el salir del closet abre todo un espacio de conversación en donde las dinámicas relacionales se complejizan. Y cuando digo complejizan, lo estoy diciendo en el término estricto de la palabra, es decir, se hacen más difíciles, pero también lo estoy diciendo en el concepto más amplio, es decir, se va a hacer más profundo. Y por lo tanto, esta idea de la gramática nueva o de esta instalación de una gramática respecto a la sexualidad, respecto a la identidad y respecto a la orientación sexual, va a adquirir toda una relevancia al seno de la familia. Todo lo que estaba construido o todo o cómo se había construido la idea de orientación sexual, de identidad de género o de identidad en ese adolescente o en esa adolescente, empieza, ¿no es cierto?, a verse revisitada, a ser sacudida, ¿no? Y muchas veces nosotros sabemos, como clínicos y como investigadores, que cuando la familia se ve sacudida, ¿ya?, por una situación, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que le pasan cosas a todo el mundo, ¿ya? Y lo que la literatura nos ha venido mostrando en forma sostenida durante los últimos 30 años, 30, 40 años, es que hay una relación muy importante desde el punto de vista de la salud mental y, y las minorías sexogénero, en términos generales. Pero particularmente la relación que existe entre la salud mental y los adolescentes transgéneros. Hoy día sabemos, ¿no es cierto?, que los adolescentes transgénero tienen peores indicadores de salud mental eh, que cuando se les compara con adolescentes LGB, por ejemplo, o cuando se les compara con adolescentes cisgénero o adolescentes no transgénero o adolescentes no LGB, perdón. Y una manera de entender esto, ¿no es cierto?, está aportada o está explicada, ¿no es cierto?, desde el modelo de estrés de minoría, en donde Jan Meyer, el año mucho antes del 2017, claro está, eh, intenta construir una matriz explicativa de por qué los indicadores de salud mental son peores en los adolescentes LGB y hace una extensión, ¿no es cierto?, a la población adolescente trans, ¿no es cierto? Y ahí aparecen estos dos grandes conceptos, ¿no es cierto?, como los estresores distales y los estresores proximales, y cómo la mezcla y la intersección de estos tipos de estresores va produciendo una merma constante, solapada, eh, invisible muchas veces, ¿no es cierto?, que parte en los procesos más tempranos de socialización al interior de la familia y continúa a lo largo del desarrollo, eh, y que van produciendo, ¿no es cierto?, distintos tipos de reacción frente a las propias identidades de género o frente a las propias orientaciones sexuales. Otra teoría o otro modelo teórico que nos permite entender el empeoramiento de los indicadores de salud mental en la población transgénero tiene que ver con estos modelos, la teoría, perdón, de la interseccionalidad. Que si bien no es una teoría que esté tributada o que tenga sus bases iniciales, inaugurales en la población LGBT, sino que más bien en minorías de otro tipo, han habido investigaciones y de alguna manera salidas eh, tangenciales, ¿no es cierto?, que nos permiten explicar cómo el adolescente transgénero o el adolescente LGBT se va empeorando su condición de salud mental en la medida de que se van sumando otros factores que podrían uno entender como factores de riesgo. La pobreza, por ejemplo, la exclusión, eh, eh, la zona geográfica en donde vive, el tipo de familia de donde proviene, ¿no? La misma experiencia de salir del closet o de la develación familiar, en función de los resultados de esta experiencia, se van como interponiendo unas sobre otras como verdaderas capas, ¿no es cierto?, que van complejizando la salud mental de él o la adolescente. Y finalmente, que es
una especie como de gran manto que ayuda a dar coherencia, o que uno pudiera pensarlo como una ayuda a generar ciertas uniones y dar coherencia al modelo este de minoría y a la interseccionalidad, tiene que ver con el estigma social que existe frente a las personas de la diversidad sexo-género, la discriminación que existe frente a las personas de la diversidad sexo-género y particularmente el rechazo. ¿No? ¿Y por qué digo particularmente el rechazo? Porque el rechazo es, así como el estigma y la discriminación, pero particularmente el rechazo, es lo que vamos a ver a continuación, una de las primeras respuestas, o una de las respuestas que más se ha estudiado en relación a la develación de la orientación sexual por un lado y de la identidad de género por otro al interior de la familia. Es decir, los padres tienden, la literatura nos ha mostrado hasta el momento que los padres y las madres, en general la familia, tiende a rechazar, ¿ya? Pero también tiende a aceptar. ¿Ya? Y la aceptación y el rechazo aparecen como dos formas conductuales, como un ofrecimiento relacional frente a la develación de la orientación sexual y o frente a la develación de la identidad de género. Ahora, sabemos que el rechazo y la aceptación son conductas dicotómicas, ¿no? Pero nosotros podemos razonablemente pensar que entre la aceptación y el rechazo hay una serie de claros oscuros en la oferta relacional que una familia puede ofrecer a un adolescente o a una adolescente cuando decide salir del closet transgénero. Y esa oferta relacional que se produce en esta gradiente, si que uno piensa en la aceptación y el rechazo como una gradiente, resulta particularmente interesante, sobre todo desde el punto de vista de la investigación, pero también resulta interesante desde el punto de vista de la clínica, ¿ya? Y particularmente desde la clínica con familia, como lo vamos a ver en unos segunditos más. Entonces esta idea, ¿no? de como ir como hilando, ¿no? Esta idea de salir del closet como un proceso que no se agota, que no es lineal, que no es un proceso colectivizado inmediatamente, sino que más bien es un proceso que puede tomar mucho tiempo, que puede tener mucho ensayo y error, ¿no? Que puede ser, incluso la investigación dice que los adolescentes gay, por ejemplo, es decir, adolescentes eh, que tienen una orientación sexual homosexual, la salida del closet es con los amigos o con las amigas, como una manera de ensayo a la salida del closet con el papá, con la mamá, con la familia. ¿Ya? Sin embargo, la experiencia empírica dice que en el caso de los adolescentes trans tienen menos soporte comunitario, tienen menos posibilidad de comunicarse o estar en interacción de pares. Por lo tanto, eh, el espacio de ensayo, no siempre, pero el espacio de ensayo es la familia, ¿ya? Los hermanos, un primo, una prima, etcétera, ¿no? Por lo tanto, esta idea de la salida del closet como una cosa lineal que parte y termina saliendo del closet, más bien debe ser comprendida como un proceso mucho más complejo, ¿ya? Que tiene movimientos hacia adelante, pero también tiene movimientos hacia atrás, que tiene movimientos en la línea de salir del closet primero con uno y después con otro, etc. También sabemos, como para ir hilando, ¿no es cierto?, que los adolescentes transgénero tienen peor indicadores de salud mental, y eso pudiera estar explicado o está parcialmente explicado por la teoría del estrés de minoría, ¿no? por la teoría de la interseccionalidad, y básicamente por esta idea, ¿no es cierto?, de estar inmersos en una estructura societal en donde la discriminación, el odio, el estigma, ¿ya?, permanecen como una oferta social relacional constante hacia la población de la diversidad sexogénero. Y cuando hablamos de la familia, ¿no es cierto? Es decir, cuando nos metemos en un sistema un poco más, bastante más íntimo, la investigación empírica nos viene mostrando hace tiempo que las dos respuestas
que se han estudiado con mayor fuerza y con mayor potencia, no solamente en adolescentes transgéneros, sino que en adolescentes en general. La investigación, digamos, uno puede rastrear la investigación de la aceptación y el rechazo de adolescentes en los años 20, ¿no? El primer paper se publicó en el año 25 sobre papás y mamás que rechazaban a sus hijos que nacían con malformaciones, ¿no? O sea, ya hay como toda una tradición en el estudio de aceptación y rechazo, pero hay menos tradición, pero sí hay evidencia en el estudio de la aceptación y rechazo en población LGBT y en población transgénero, y particularmente adolescentes. Entonces, sabemos que hay una posibilidad de que haya un rechazo y hay una posibilidad de que haya una aceptación. Pero de nuevo, esta aceptación, el claroscuro que yo hablaba, ¿no? Esta aceptación también es una aceptación que no es solamente hacia adelante, no es una aceptación como plantean algunos modelos más desarrollistas respecto a la aceptación, sino que más bien la aceptación puede ser entendida no necesariamente desde una metáfora progresiva, es decir, cada vez acepto más, sino que, y por lo general es así, ¿no? No cada vez voy aceptando más, sino que puedo aceptar ciertos espacios de tu identidad transgénero y otros no. Puedo aceptar que tú seas transgénero, pero no voy a aceptar, por ejemplo, y voy a rechazar el que tú nos presentes una pareja, ¿no? O voy a aceptar que tú seas un adolescente transgénero, pero voy a rechazar que tú lo comentes a la familia extensa. En fin, ¿no? Uno puede hacer todos los cruces en relación a la aceptación y el rechazo. O sea, la idea de poner estos conceptos a dar vuelta, ¿no? Es comprender que salir del closet tiene un costo, pero que ese costo no es un costo eh, fijo, costo fijo, eso no como a contabilidad, no es un costo que sea como claramente asible y conocible. Hay investigación que habla sobre lo que pasa con los efectos del rechazo, ¿no? Aumento en los índices de suicidabilidad, aumento en la patología anímica y ansiosa, dropout escolar, etcétera, un sinfín de, de sintomatología que tiene que ver con la salud mental. Y también sabemos qué es lo que pasa cuando hay aceptación, ¿no? Hay un mejoramiento de la salud mental, hay un improvement respecto de el mundo escolar, etc. Hay una sensación de protección, lo que va en directa relación o en una relación más o menos importante respecto a la autoestima, ¿ya? Sin embargo, tenemos que tener súper claro que tanto la aceptación como el rechazo también juegan un rol claro oscuro en la biografía del adolescente o de la adolescente. Y ahí está, ¿no? Esta cosa como de las reacciones, ¿no? Cómo una primera reacción puede ser de rabia, de enojo, cuando vamos puliendo, cuando vamos mirando, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa con la familia? No solamente nos quedamos en la idea del rechazo y la aceptación, sino que qué es lo que les pasa a estos padres, qué es lo que les pasa a estos hermanos, ¿no? Y está el reconocimiento, qué es lo que les ocurre, les da rabia, se frustran, se culpabilizan el contexto, culpabilizan o ponen todo fuera del adolescente. Es que lo que pasa es que como se junta con tanta gente rara, entonces la invalidación de la identidad de género, diciendo que lo que pasa es que se junta con tanta gente que terminó diciendo que es transgénero, pero no lo es, ¿no? Hay una serie de tensiones, perdón, hay una serie de tensiones que los familiares viven cuando el adolescente o la adolescente pone sobre la mesa familiar su identidad de género. Y leí Michel Lasala, que es un escritor americano, un investigador y que que ha escrito varios libros, pero hay un libro muy interesante que se llama Volviendo a casa, Coming Out, Coming Home, como sería como una traducción de salir del closet es volver a casa. Dice, ¿no? Cuando los adolescentes transgéneros salen del closet, los padres y las madres y la familia inmediatamente entran en un closet, ¿ya? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón o cuál es la explicación de esto? ¿Y por qué no
necesariamente le pasa a los padres y a las madres y a las familias de los chicos y chicas de la diversidad sexual. Y básicamente tiene que ver con un concepto importantísimo, que es el concepto de expresión de género. ¿Ya? La orientación sexual, no necesariamente, revelar la orientación sexual en la familia no necesariamente, perdón, no necesariamente está asociada a un cambio en la identidad de género, un cambio en la orientación de género, un cambio en la expresión de género. Muchas veces el susto, el miedo, la rabia y la impotencia no está puesta solamente en la revelación de la identidad de género, sino que muchas veces está puesta en lo que ocurre con la expresión de género, que es algo que se ve, ¿no? Y ahí se entra en un ámbito de conflicto permanente y constante. Y uno lo ve en la clínica, ¿no? Porque los chicos y las chicas adolescentes que salen del closet transgénero se sienten más livianos, se sienten mejor, y sobre todo si los padres optan por una conducta de aceptación explícita, pero se guardan reacciones de otro tipo en privado. Entonces los adolescentes empiezan a empujar por un nombre distinto, por un uniforme en el colegio distinto, por, de ahí, ¿no es cierto?, la idea de empezar a escalar en bloqueadores, etcétera, ¿no? Hay toda una gramática de cambio que la familia y que los adultos de la familia y los hermanos y las hermanas no logran procesar espontáneamente. Y de ahí, ¿no es cierto?, que la intervención familiar, ¿ya? De ahí que la idea de que muchas veces hay familias que logran resolver esto de una manera autónoma con los propios recursos, pero hay otras familias, y yo diría que son familias que no lo hacen, pero que muchas veces que no son captadas, digamos, porque no piden ayuda, ¿no? Y por lo tanto, las personas que acceden a procesos de intervención individual, terapéutica o de intervención familiar, son aquellas personas que no, son aquellas familias que no pudieron, con su propio eh, recursos, digamos, tramitar todo este cúmulo de novedades, ¿ya? Y es ahí, ¿no es cierto?, en donde aparece la pertinencia de la intervención familiar de la mano de la intervención individual desde el punto de vista terapéutico. Y ahí las tendencias internacionales y de los modelos, digamos, que tienen más evidencia, es que esta intervención familiar tiene que partir de ciertos supuestos teóricos, metodológicos y epistemológicos, ¿no?, que están asociados al concepto de la afirmatividad, ¿ya? Es decir, los terapeutas y las terapeutas no solamente tienen que comprender el fenómeno trans o el fenómeno identitario trans o expresivo trans, sino que deben afirmarlo, es decir, deben acompañarlo, y hay distintas maneras, ¿no es cierto?, de ser afirmativo, y hay distintas maneras, y con distintos énfasis teóricos, metodológicos, éticos y epistemológicos, de acompañar y hacer un acompañamiento familiar e individual de un adolescente transgénero. La clínica familiar tiene que ser culturalmente sensible, ¿no? Y eso significa que tiene que estar situada, o que tiene que ser una clínica situada en relación a las características idiosincráticas de la familia, por un lado, pero también situada en la temporalidad eh, respecto de el adolescente y de su salida del closet. No es lo mismo acompañar a un adolescente de 14 años a acompañar a un adolescente de 22. Ambos son adolescentes, pero tienen eh, una biografía recorrida muy distinta y cualitativa y cuantitativamente, ¿no es cierto?, más larga. El que es mayor tiene un trayecto recorrido versus el que es menor. Siempre los chicos, a los
preadolescentes o a los adolescentes más chicos, se les cuestiona mucho más que a los adolescentes más grandes. ¿Sí? La clínica debe ser altamente especializada, es decir, tiene que ser una intervención familiar que sepa de sexualidad, que entienda las diferencias entre género, sexo asignado al nacer, orientación sexual, tipos de identidad de género, género fluido, etcétera, ¿no? Tiene que estar familiarizado específicamente en toda esta gramática, ¿no es cierto?, de las diversidades de sexo-género. Y partir, ¿no es cierto?, metodológicamente y clínicamente desde enfoques abarcativos, sistémicos, ¿cierto? Y este punto es particularmente sensible porque hasta hace 15 años atrás el eje estaba puesto en el adolescente y también en la familia, pero con un énfasis menor en la familia. Y en la medida de que se ha ido avanzando en la investigación, cada vez se ha ido teniendo más certeza de que la terapia familiar o las intervenciones basadas en la familia deben tener un rol fundamental en los acompañamientos de adolescentes transgénero. Y por eso que los modelos sistémicos o abarcativos o los modelos intersubjetivos, eh, por las características teóricas y metodológicas, eh, tienden a facilitar una comprensión del fenómeno eh, mucho más amplia y mucho más compleja. Por lo tanto, lo que va ocurriendo ahí, ¿no es cierto?, con esta familia, es que esta familia empieza a verse sacudida, como decíamos al principio, ¿no? Se empieza a ver vista y revisitada y teniendo que mirar y mirar aquellas cosas que sentían que estaban dadas, ¿no? Y por lo tanto, una manera de entender un acompañamiento familiar es entender que uno acompaña a una familia en crisis, ¿ya? Que uno acompaña a unos papás, a unas mamás, a unos hermanos, hermanas, que están en una situación de crisis, ¿ya? Y que por lo tanto eh, necesitan un espacio específico para poder plasmar todas aquellas emociones que se guardan, que no se dicen, eh, que pueden aparecer temporalmente de manera desfasada, ¿no?, a la develación, pero que pueden producir quiebres y movimientos del eje relacional en la familia que pueden ser, y digo, temporalmente desfasados, muy complejos para las interacciones familiares y para el clima familiar, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de comprender la salida del closet como una crisis del sistema familiar ayuda a entender que no es algo que solamente le pasa al adolescente, ¿ya?, sino que es algo que le pasa al adolescente, pero que también le pasa al resto de la familia. Es decir, esta mirada abarcativa, esta mirada sistémica, eh, nos permite o ha permitido a los modelos, a los modelos, digamos, más de punta, ¿no?, hasta a que si bien tienen ciertos puntos, no de desencuentro, pero tienen ciertos puntos que son más oscurecidos o más iluminados o con mayor énfasis que otros, tienen un factor común, tienen un hilo conductor que es hacerse cargo de los padres, las madres, los hermanos, etcétera, en espacios autónomos del adolescente, ¿ya? Y estos espacios diferenciados o autónomos en el tratamiento familiar van a estar vinculados básicamente con generar espacios de contención familiar, ¿ya? Por otro lado, ayudar a co-construir significados en torno a toda esta nueva gramática que aparece una vez que se ha develado la identidad transgénero del adolescente, ¿no? Lo que en otro, digamos, en otra nomenclatura se llama psicoeducar. Pero la idea de la co-construcción significa retomar y construir junto con estos padres, madres y hermanos y otros, ¿ya?, esta nueva gramática, que la puedan comprender no solamente como un hecho cognitivo, sino que la puedan ir interiorizando de una manera encarnada, de una manera
en donde la participación de ellos esté tan presente que el aspecto cognitivo sea un elemento más y que no sea el elemento central como por ejemplo lo es de la psicoeducación. Y aprender lo que es identidad de género y todos los conceptos que están asociados a las diversidades sexo-género, ¿ya? Y, ¿no es cierto?, todo esto en momentos del tratamiento diferenciados. Es decir, un trabajo con el adolescente y un trabajo con los familiares. De tal manera que en espacios diferenciados, eh, lograr generar una sinergia lo suficientemente potente que prepare condiciones de posibilidad para un encuentro terapéutico familiar. Dicho de otra manera, que prepare las condiciones de posibilidad para establecer o para crear un proceso de terapia familiar. Y esto, los modelos que voy a mostrar a continuación, voy a mencionar a continuación, han llegado a la conclusión de que esto es así porque el rechazo, eh, por un lado, la desconfirmación, por otro, que puede producirse en el espacio terapéutico a propósito de la no atención de las necesidades especiales y específicas de estos padres, madres y hermanos y hermanas, se replica y se recrea en el espacio terapéutico, y eso puede ser iatrogénico para adolescentes y, por cierto, para la familia. Por lo tanto, hacer este trabajo diferenciado tiene como tres niveles. Uno, hacerse cargo de las emociones negativas, de las emociones como la rabia, la frustración, eh, poner el locus de control fuera, etcétera. Por otro lado, en el adolescente, el miedo, el arrepentimiento, el no saber lo que va a pasar en el futuro. Trabajar esas emociones y esos estados de manera diferenciada y con objetivos diferenciados, pero que en su conjunto lo que hacen es, como digo, preparar condiciones de posibilidad para una terapia familiar que permita, ¿no es cierto?, que esta familia pueda eh, construir nuevas formas de relación, ¿ya? Que pueda construir nuevas formas de relación en la línea del duelo de la hija o el hijo que perdieron, que esa es una posibilidad, o aprender nuevas formas de vincularse con el hijo o con la hija que aparece, ¿no es cierto?, tras la revelación de la identidad de género. Solamente por mencionar, existen estos tres modelos, eh, modelos de terapia familiar o basados en la familia, que se hacen cargo y que dan cuenta del trabajo con adolescentes transgénero y que tienen un impacto importante desde el punto de vista empírico y clínico, ¿no? Y son la aproximación multidimensional familiar, la terapia basada en la familia desde el apego, ¿ya? Y un modelo de intervención en adolescentes transgénero o transgéneros basado en la resiliencia. Estos tres modelos apuntan o ponen el énfasis por ejemplo, el de Diamond va a poner el acento, ¿no es cierto?, en evaluar el grado de apego, ¿no es cierto?, entre el adolescente y su familia, y el objetivo es cómo lograr aumentar la superficie de apego. Eh, el modelo de Malpass lo que hace, que es uno de los más interesantes a mi juicio, y además que ese modelo ha permeado en Latinoamérica mucho, porque él ha venido mucho a Chile, ha venido a Argentina, ha estado como bien presente en la conformación quizás no como organizador directo, pero sí ha estado como motivador de unidades de diversidad sexual o de tratamiento de pequeñas unidades de diversidad sexual y de género, va a poner este acento, ¿no es cierto?, en este trabajo diferenciado, ¿ya? Eh, Igual que el Diamond. Y Matsuno y Israel eh, lo que hacen es, eh, si bien no es un modelo terapéutico en sí, como los otros dos, sí es un modelo que incluye a la familia de manera diferenciada, porque entiende a la familia como un recurso comunitario, ¿no?
Y la idea de que la familia sea un recurso comunitario adquiere una relevancia tan grande que se piensa entonces la necesidad de hacer y tener intervenciones diferenciadas con la familia, ¿ya? Y en eso, ¿no es cierto?, estos tres modelos tienen esto que los conecta, ¿no? Esta idea que mencionaba yo, ¿no? De preparar condiciones para una terapia familiar o preparar condiciones para un encuentro eh, entre el adolescente y sus padres y sus hermanos en un contexto protegido como una terapia, o preparar a la familia como, eh, como un espacio relacional de contención y de resiliencia para este adolescente que sale del closet. Y como para terminar esto, digamos, y abrir el espacio de la conversación, lo que hemos visto es que salir de closet como un proceso que no es continuo, sino que puede tener idas y venidas, que las respuestas parentales y familiares frente a la violación, ¿no es cierto?, hay que ponerles atención, y que estas son rechazo y aceptación fundamentalmente, ¿ya? Pero que hay una serie de claros oscuros, de matices, de encuadres, qué es lo que se acepta, qué es lo que se rechaza, etcétera, que no son unívocas, ni son polarizadas, que los modelos de intervención familiar tienen que tener ciertas características, afirmativos, sensibles e inclusivos, ¿ya? Que deben ser diferenciados y que tienen que tomar en cuenta los sentimientos y las emociones no dichas o dichas, y hacerlas válidas en sí mismas, y no como una, una especie como de eh, escenografía en donde el adolescente es el centro, sino eh, que tenga su propio estatus, ¿ya? Y finalmente, ¿no es cierto?, mirar los modelos que tienen mayor evidencia y cómo estos crean las condiciones de posibilidad para un abordaje a nivel familiar más específico y especializado. Eso sería lo que quería transmitir en este webinar, y dejo abierto ahora eh, los micrófonos. Voy a dejar de compartir pantalla para que podamos conversar en el tiempo que nos queda. Hola, Cristian, permiso. Muchas gracias por la presentación de la temática. Yo particularmente trabajo con una población infantil, juvenil. Yo soy arteterapeuta, no tengo formación en psicoterapia, pero de todas maneras acompaño y trabajo también con un equipo interdisciplinario. En el contexto en el que yo trabajo, además existe el factor de la discapacidad motora, puede también estar asociada a otras discapacidades de nivel cognitivo. Entonces, quería saber, en tu propia experiencia, si existe a lo mejor algún abordaje o una forma de involucrar a la familia en estos procesos, una población a lo mejor más menor, ¿ya? Donde precisamente, como tú nos presentabas, ¿cierto?, existe como un velo, y las familias tienden a pensar que es una etapa, que es confusión, que es el medio, ¿verdad?, que son los pares, ajá, y sobre todo también, además, con el factor como de la discapacidad, donde hay un menor respeto también a la identidad sexual de los menores, en algunos contextos. Ok, gracias Pamela por tu pregunta, que es una pregunta muy compleja en términos de que toca muchos elementos y particularmente lo que hablábamos, ¿no?, de la interseccionalidad, ¿no? Un chiquito o una chiquita de género no conforme, o un adolescente o un preadolescente transgénero, pero que además tiene una discapacidad motriz o una discapacidad motora, pero que no tiene una discapacidad intelectual, muchas veces, o que no tiene una discapacidad de otro tipo, sino que tiene una discapacidad motriz. Muchas veces, y tú lo debes saber mejor que yo, se tiende a poner el acento en la discapacidad, ¿verdad? Y como que todo el resto de las experiencias vitales desaparece, o todo el resto de las experiencias vitales van como directamente hacia la discapacidad. Ahora, es súper interesante esto que tú planteas de
de ajustarlo o linkearlo con esta idea, se le va a pasar, esto es una moda, etcétera, porque hay un debate muy importante que es un debate que revisamos en el curso, que es el debate de la desistencia y la persistencia, ¿no? Y ese debate de la desistencia y la persistencia tiene que ver con distintas maneras de mirar el trabajo con adolescentes transgénero, ¿ya? Es decir, hay una posición que dice, hay una posición que es afirmativa, que algo mencionamos sobre. Hay otra mirada que es la mirada llamada terapéutica, en donde lo que uno hace o lo que los terapeutas hacen es eh, asistir terapéuticamente a un chiquito, a una chiquita, a un adolescente, para que esté lo suficientemente seguro y segura de que es trans o género no conforme. Y hay una posición intermedia que se llama mirar tranquilamente, observar y acompañar activamente, ¿no? Entonces, esta tensión entre desistencia y persistencia es la que muchas veces se vehiculiza en ciertas publicaciones y hay propaganda respecto de eso, en donde la desistencia sería algo así como que yo soy trans, pero después dejo de ser trans, ¿ya? Y hay dos lecturas, a lo menos ahí, ¿no? Que efectivamente, y uno ve y uno escucha, ¿no? De adultos que dicen, yo en realidad fui trans, pero ahora no soy trans. O sea, hay como toda una posiciones distintas y posiciones que generan tensión entre desistencia y persistencia, pero quizás lo más importante o lo fundamental acá es cómo en el aquí y ahora acompañamos a estas familias y particularmente a las familias con las cuales tú trabajas, en donde es como mostrarle sensiblemente que la discapacidad o que las dificultades motrices se superponen, digamos, como dificultad o como oportunidad, no sé cuál es el paradigma, digamos, con el cual tú trabajas, pero se superponen, no es una cosa o la otra. Ah, lo que pasa es que como te juntas tanto con tal cosa, entonces eres esto, entonces deja de juntarte. Sino que se van superponiendo y ojo, que nos ayudan a explicar no el origen de la identidad de género, sino que nos ayuda a explicar lo mal, la mala salud mental que los chicos y chicas tienen, ¿ya? Entonces, desde ahí quizás la pega más grande es cómo hacerlo para instalar una gramática de escucha de estos padres que tienen como digamos, tienen doble pega, ¿no? Ya entrar en esta dinámica de la escucha de la discapacidad y además entrar en la escucha de que este chico, esta chica se declara transgénero o género no conforme. O sea, es una pega enorme, pero quizás lo que no hay que nunca perder de vista son los espacios y la posibilidad de que los espacios terapéuticos le dan a estos padres para poder hablar de lo que les pasa. Yo creo que eso ha sido como una falencia importante, de que lo que pasa es que se releva mucho al adolescente, y los padres, como lo que dice la Ana Vergara, ¿no? Una psicóloga social muy importante, que trabaja en investigación en parentalidad, como que se subentiende estas parentalidades eh, exigidas, ¿no? Estas parentalidades que tienen que ser de una manera, estas parentalidades sobrepobladas de comprensión. Por lo tanto, como están sobrepobladas de comprensión, quedan atrás. Entonces, lo que los modelos que les presenté lo que hacen es empujar a la familia, a los padres, a las madres, a un nivel de protagonismo importante. Eso podría como comentar respecto de tu pregunta, que te la agradezco mucho porque muestra varias cosas de las que hemos hablado hoy día. Tiene la mano levantada Luisa Sandoval. Hola, Sí, Luisa. hola Cristian. Mira, yo te quería preguntar un poco por dispositivos de intervención familiar que tú conozcas como para poder vincular a grupos familiares y adolescentes en procesos de transición. Porque, bueno, yo trabajo en el sistema público y lo que he visualizado es que falta capacitación en esta área. Entonces, de repente aparecen algunas OTEC, pero no sé
no se llama Notec, tienen otro nombre, pero desde ahí no sé si hay dispositivos así como que tengan un trabajo potente en el trabajo familiar de procesos de transición. A ver, desde el espacio público, ¿no es cierto? No existen normas de acompañamiento en la transición de adolescentes transgéneros. No existe como, desde salud mental no se han creado todavía normas como los AIPA, violencia intrafamiliar, depresión, etc. Es una primera cosa. Y segunda cosa, cuando tú hablas de dispositivos, para ver si estamos pensando en lo mismo, estás pensando como en tipos de terapia, estás pensando en modalidades como multidisciplinares de trabajo, estás pensando en terapia familiar, estás pensando en acompañamiento. Cuando habla de dispositivos, estás pensando en qué cosa? Por favor. Lo voy a bajar a un ejemplo como para poder quizás que me puedas ayudar un poco a visualizar estos espacios, porque de hecho en el chat pusieron fundaciones y pensaba yo en fundaciones, pero me refiero como a dispositivos como para trabajar con la familia. Y es que yo trabajo en un hospital y hace poco llegó un niño trans que sufrió maltrato, con hartos problemas asociados a salud mental, ideaciones suicidas, hartos temas de rechazos familiares. Em, y uno de los temas que tratamos de abordar fue vincularlo a un dispositivo familiar, o sea, que pudiese trabajar con la familia el tema de la aceptación, Ya, que eso generaba como un conflicto muy grande entre el cuidador y este chico. ya. Entonces, ahí yo creo que falta quizás conocimiento con respecto a esto, entonces no sé si tú me podrías como Ya, referenciar algo. si entendí bien. Por una parte está la deficiencia, y no solamente en esto, sino que en general, la deficiencia del Estado de Chile con la comprensión y el respeto de las minorías o de las disidencias género, sexo, afectiva, etc. Hay un debe enorme. Eso es como contexto. Y como yendo más a lo que tú me estás preguntando, la idea un poco es que los equipos de salud mental vayan capacitándose, vayan creando sus propias formas, ¿no es cierto?, de poder acompañar, porque se van a encontrar cada vez más con adolescentes y con niños género no conforme que van a consultar el CESFAM o el COSAM o los hospitales o las unidades pediátricas o infantos juveniles de los hospitales y van a tener que tener respuestas clínicas, formas de manejo, ¿no? Y, y ahí, ¿no es cierto?, lo que ha hecho Jean Malpas con el Instituto Chileno de Terapia Familiar, en donde hay una unidad de terapia familiar, perdón, una unidad de diversidad sexual, en donde básicamente hacen terapia familiar a personas de la diversidad sexual y género, es justamente eh, armar dispositivos y unidades específicas de tratamiento. Pero cuando digo tratamiento no es porque haya una enfermedad, sino que de acompañamiento, ¿ya? Entonces, Luisa, yo creo que esto que tú estás planteando, este caso que estás viendo en el hospital, y tú me preguntas, ¿existen dispositivos fuera de tu hospital? Yo te tengo que decir que no tienes así como un dossier de lugares donde tú puedes derivar. Hay lugares donde tú puedes derivar, ¿ya? Y hay un proyecto que funciona en la Universidad Diego Portales, que es un proyecto ad honorem, que se llama Proyecto T, ¿ya? Eh, en donde se hace acompañamiento y terapia familiar, individual y de pareja, porque están todos los rangos etarios, altamente especializados y que recibimos y que se reciben ingresos y que es gratuito, ¿ya? Entonces, nosotros nos hemos constituido desde la universidad como un dispositivo a propósito de que la pandemia, cuando partió la pandemia, todas las personas transgénero se quedaron sin controles médicos, sin controles psiquiátricos, sin controles de salud mental, porque cerró todo. Y nosotros creamos el proyecto T a través de Zoom, ¿ya? Entonces, el desafío, Luisa, es, por una parte, estar súper atenta y atento a lo que hay como dispositivos especializados, pero también mirar cómo yo puedo ser agente de cambio en mi propio equipo, ¿ya? Cómo yo puedo
vía capacitación, vía estudio, vía grupo de estudio, empezar a conformar pequeños equipos, pequeñas, eh, pequeños espacios, ¿no es cierto?, de discusión primero, de supervisión, para poder dar respuesta desde los propios espacios territoriales, y por eso lo he situado, ¿no?, de los propios espacios territoriales a los acompañamientos de los pacientes de los chicos y las chicas y de las familias eh, que llegan al COSAM, al CESFAM o al hospital. Pero sin duda alguna también es una, para el mundo de la investigación también está en un debe, investigación en Chile, un debe enorme respecto a esta población, y particularmente sobre adolescentes transgénero. O sea, entonces estamos todos como en este momento tratando de articular y de ponernos al día con esto, ¿no? Desde la academia, desde la investigación, desde generar unidades especializadas, desde capacitar, etc. Buenísimo, gracias Cristian por la información. Gracias a ti por la pregunta. Sara, Saraí, Saray. ella misma. Sí, muchas gracias. Quisiera, bueno, yo soy de Ecuador, entonces me parece muy curioso que desde la perspectiva sistémica, los patrones en la familia pues se repiten, ¿no? Es como que aquí también las personas que tienen familiares transgénero o de la comunidad LGB, bueno, pues los rechazan, ¿no? Y mi pregunta va hacia ese punto específico. Si la familia obviamente tiene que como introducirse en este proceso, pero está un poco resistente todavía, o hay una parte de aceptación y otra parte como de rechazo, como estábamos hablando. Más que nada me preguntaba la técnica, como es preferible llevar el proceso con el adolescente en algún punto solo individual y luego introducir a la familia, o hay procesos en los que solo está el adolescente y la familia, por más que sea el núcleo vital, pues no va a brindar mucha red de apoyo, ¿no? Entonces, más que nada ese tema. Yo sé que es familiar, pero cuando no pasa eso, ¿qué, qué es lo que sucede, no? Totalmente de acuerdo con lo que tú estás planteando. Y de hecho, en lo que yo comenté hace un rato, en estos tres grandes modelos de trabajo y de acompañamiento en tránsito transgénero en adolescentes, justamente, si bien son tres modelos que tienen acentos diferentes, lo que los conecta es hacer el trabajo de manera diferenciada, ¿ya? No es solamente el adolescente y la familia como background, o no es solamente el adolescente y la familia todos juntos, ¿ya? Precisamente por el impacto que tiene en el adolescente el rechazo familiar y el rechazo y la violencia que a veces el rechazo, la violencia con que a veces el rechazo se manifiesta, sino que son momentos terapéuticos dentro de un proceso de transición que son diferenciados, pero no son diferenciados y que van en carriles paralelos, sino que son diferenciados temporalmente con una mirada sistémica que prepare las condiciones de posibilidad para una reunión, para una junta, como digo yo, para, una, para poder empezar a hacer un trabajo terapéutico familiar en donde el adolescente esté presente y esté su voz presente, en donde los padres y las madres y el resto esté presente y su voz esté presente, pero haya un trabajo de contención previo en ambos. Diría que no hay ningún modelo de terapia familiar que diga que se encuentre un poco con lo que decía la compañera hace un rato, ¿no? A nadie se le ocurriría, o si a alguien se le ocurre, está como muy perdido o muy perdida, de juntar a este papá o a esta mamá altamente rechazantes con este adolescente que ha tenido intento de suicidio, con una calidad en su salud mental mala, ¿no es cierto? Juntarlo en una sesión de terapia familiar. Punto. Aún sabiendo que viven juntos en la casa, pero el espacio terapéutico no puede transformarse en una réplica de un espacio violento, de violencia, agresivo, de daño. Y por eso es que el trabajo diferenciado
pero sistémicamente complementado, en vías de crear condiciones de posibilidad para que puedan estar juntos en un espacio terapéutico, es fundamental. Y es una condición para poder trabajar. Lo decía por los tiempos, ¿no?, que tienen los pacientes para dar su proceso y que luego, en algún momento, si es posible, pues integrar a la familia, ¿no? Y respetar también el espacio y los tiempos del paciente. Exacto. Quizá yo, a lo mejor puedo ser como a lo mejor muy exquisito en esto, pero el tránsito no es el tránsito del adolescente, el tránsito es de la familia. Cuando uno dice, entonces después se incorpora a la familia, eso es una fantasía y una ficción del terapeuta, porque este adolescente ya está en esta familia, antes que apareciéramos nosotros. Por lo tanto, este tránsito que uno terapéuticamente lo segmenta, comillas, en un acompañamiento individual al adolescente, muchos acompañamientos quedan ahí y muchos acompañamientos fracasan porque la familia es extraída, ¿ya? Y como que entonces traída y forzada a que entienda rápidamente o es forzada a que acepte rápidamente. Y el trabajo que se propone, el trabajo que está empíricamente validado, es que la familia no es traída. La familia es acompañada en simultáneo que al adolescente, pero en espacios temporales incluso distintos. Y temporales significa que están dentro del gran paraguas de la transición, dentro del gran paraguas del acompañamiento de la transición. Y por eso que cada vez se habla más de transición familiar que de transición individual. Y sobre todo en preadolescentes, sobre todo en niños género no conforme, y sobre todo en adolescentes transgénero de 13, 14, 15 años, ¿no?, que tienen una dependencia emocional, económica y de todo tipo con su familia, ¿ya? Entonces, no es como vamos a preparar al adolescente y después vamos a traer a la familia, sino que vamos a trabajar con los padres y con el adolescente al mismo tiempo, como plantea John Malpass, incluso con contenidos más o menos similares, de tal manera que se permitan las condiciones de posibilidad para juntarnos y poder hablar y poder escucharse y poder aceptarse y sin agredirse y sin sentirse no escuchado, no escuchada, o sin sentirse que el terapeuta eh, está como en una posición en contra de estos papás o estas mamás que en un primer momento puede ser rechazando. Ivania. Por lo que he ido comprendiendo, entonces en este caso el consultante desde un principio sería la familia completa, ¿no? Uno puede entender, claro, si uno se hace esa pregunta, que es una pregunta muy técnica, ¿no? Una pregunta muy que entra el motivo de consulta o cuál es el paciente índice, etcétera. Ajá. Cuando uno se hace esa pregunta, en los acompañamientos o en los tránsitos, lo real es que quien está transitando hormonalmente, etcétera, es el adolescente, ¿ya? Pero también la familia está transitando de otra manera. Y aquí como que se deshace un poco esta idea de quién consulta. Como que al final sería como no irrelevante, pero es como más bien pragmático la respuesta. Ok, para efectos de tal cosa, el consultante es tal persona. Pero para efectos clínicos y de acompañamiento de este tránsito, es la familia completa, ¿ya? Es la familia completa quien es la unidad, si uno utilizara, o yo utilizara una nomenclatura más de investigación, la unidad de análisis de un proceso de acompañamiento en la familia. Y hay distintos momentos de acompañamiento individual, parental, o del adolescente y sus hermanos, ¿ya? O del papá y la mamá solos, o de la mamá y el papá y uno de los hermanos, y así, ¿no? Pero por separado, hasta que se creen condiciones de posibilidad lo suficientemente seguras como para poder reunirse en un espacio terapéutico
que sea terapéutico, digamos, y que no replique condiciones de violencia o o iatrogénica. Claro, entiendo. Muchas gracias. Gracias, Iván. Estoy leyendo a Lorena. Lorena, está el proyecto T. Lo puedes buscar en CEPS UDP, en Google. ¿Ya? Y ahí vas a llegar no tiene un sitio, pero sí tiene un correo electrónico donde las derivaciones llegan y son, digamos, puestas en la reunión clínica y ve quién va a tomar qué caso y se parte No importa, es por Zoom. Son atenciones por Zoom. Hay muy poquitas atenciones presenciales. Yo tengo un paciente presencial, pero el 98% de las atenciones son por Zoom. Y a propósito, el proyecto T es gratis. No tiene costo. Raiza. Hola, Raiza. Hola Cristian. Consulta, yo tengo una duda, pero con respecto a los niños, la crianza y la heteronorma, en cuanto a padres preocupados de que mi hijo, por ejemplo, mi hijo hombre juega con muñecas, mi hija mujer le gustan los autos y desde ahí van configurando y diciéndole desde el discurso a su hijo, no vas a ser hombre, no hagas cosas de hombre, no hagas cosas de mujer, etcétera. Y los niños así se van como identificando con ciertas actitudes o negando como esta actitud más femenina en un hombre o una actitud más eh, de hombre en la mujer, no sé cómo decirlo básicamente. Em, entonces, desde como el psicoeducar, desde no tanto también desde la transexualidad, sino que desde la educación a los padres, no sé cómo lo harías tú o cómo poder explicarlo en terapia como tal. A ver, tú haces mención a prácticas parentales que vinculan el juego generalizado, ¿no? El juego que en principio debiera ser agenerizado, es decir, que los juguetes no tengan género, pero todos sabemos y todas sabemos que los juguetes sí tienen un género, pero no lo tienen en sí mismos, sino que está puesto ese género en función de una serie de matrices eh, y anclajes sociohistóricos, en donde el machismo, la heteronorma, el binarismo, etcétera, juegan un rol fundamental, ¿no? La religión también juega un rol fundamental en el ordenamiento de las sexualidades, en el ordenamiento de los géneros, en el ordenamiento de los cuerpos en general. ¿Ya? Eh, y esto es tan así que cuando yo estaba preparando la presentación de hoy día usé una aplicación muy contemporánea, muy moderna, muy de última, ¿no? Que funciona y que las animaciones funcionan y todo. Entonces uno va buscando, pone buscador, puse emoción de enojo en hombres. Y aparecieron miles. Puse, le saqué hombres, le puse mujeres y no apareció ninguno. Todo lo que, todo lo que esa búsqueda me dio eran mujeres contentas, mujeres contentas, madres con hijas contentas,
Y y como que lo busqué así como intencionadamente. Entonces ya uno empieza a pensar cómo ciertos algoritmos también nos muestran que parece que las mujeres no se enojan, ¿no? O que por lo menos no hay imágenes de mujeres enojadas, no sé. Y esto lo quiero llevar como para responder un poco, Raiza, porque en el fondo yo creo que la terapia, los procesos terapéuticos tienen bordes que lo contienen, ¿no? Tienen límites de posibilidad, ¿ya? Que pueden interseccionarse o cruzarse con otras disciplinas, ¿ya? Y por eso la idea, ¿no es cierto?, de la intersección, de la multidisciplina, y una de ellas es la educación, ¿ya? Eh, pero no la educación en torno a lo que sabemos que nos sirve o lo que sabemos que no funciona, que son las charlas. Esas charlas a los padres y a las madres y los colegios. Hace rato que hay conocimiento empírico de que no tienen impacto. El impacto lo tienen otro tipo de cosas, como por ejemplo la educación preescolar, la formación de las educadoras y los educadores de párvulos en las universidades, ¿ya? Para que cuando entonces ellas o ellos vayan a tocarle la cabecita a los más chicos y a las más chicas en el espacio del juego, y también en otros espacios, digamos, el juego sea un juego y no sea una expresión de un moldamiento genérico. Que por lo demás la investigación ha mostrado que no tiene ninguna relación, ¿ya? Incluso la relación que hay es una relación que no se sostiene en el tiempo. Hay investigaciones preciosas que muestran experiencias retrospectivas respecto a chicas trans que jugaban con muñecas, por ejemplo. O chicas trans que quieren explorar su lado masculino, pero son trans, no trans masculinos. Entonces, hay como una superficie de complejidad aquí, que hay como una cuestión como media naif, como media inocente, de pensar que mientras más camiones le pongan los hombres, más me aseguro de que sea hombre, heterosexual, diferenciado de lo femenino, es decir, diferenciado de la mujer, en donde entienda que la mujer y lo femenino es algo que hay que alejarse, cuando las trayectorias que uno ve después son, o son en la línea de un machismo que sabemos a dónde termina, o en líneas de desarrollo transgénero que no tienen absolutamente nada que ver. Entonces, la idea de no generalizar el juego no va solamente en la línea de lo trans o lo género conforme, sino que va en la línea de crear ciudadanos y ciudadanas igualitarios, digamos, ¿no? En donde yo me mire a mi compañera o a mi compañera de curso y no me tenga que diferenciar de ella, como que tengo que ser distinta a ella. Tengo que ser distinta, tengo que ser distinto, tengo que hablar más fuerte, tengo que moverme más rápido, tengo que, ojalá no tener muchos amigos, sino que tener varios, versus las niñitas que tienen menos amigas, que hablan más, etc. Hay todo como un universo que parte del preescolar. Entonces ahí es como, ¿cómo lo hacemos para que la clínica, la psicología, converse, ¿no?, con el kindergarten o con la formación de las y los educadores, pero no solamente desde la psicología del desarrollo, sino que también desde la sexualidad. Y la sexualidad entendida en el amplio espectro, ¿no?, de la sexualidad, del género, ¿no?, de la expresión. No decir no, que no puede hablar de sexualidad. Obviamente que no puede hablar de sexualidad adulta con niños chicos, pero puede hablar de género, puede hablar de igualdad de género, puede hablar de un montón de cosas que no se hablan, sino que se insiste en esta que no es una invención mía, digamos, que la Margarita Costa Gravas habla de esta especie como de matriz heterosexual en donde uno entra y queda atrapado, ¿no? Y que después tiene que desatraparse si es que le interesa, digamos, y no puede seguir su vida tal cual. Gracias por la pregunta, una pregunta bien amplia y bien como abarcadora.
Sí, es toda una cultura que sostiene toda Exacto, bueno, la estructura patriarcal más que nada. exacto, exacto, exacto. Patriarcal, sexista, heterosexual, binaria, eh, homotransfóbica, etc. Misógina también. Por cierto, en esto de diferenciarse, ¿no? También desde la competencia. Yo soy mejor que tú, porque soy yo. Yo tengo que ser mejor, no porque tenga mejores habilidades, sino que porque soy hombre. Y debo visibilizarme lo más posible. Y para visibilizarme debo minimizar. En lugar de colaborar, Ujú. en lugar de como dice por ahí, de arrimar, ¿no? Me gusta mucho esa palabra. Pero en fin, yo creo que igual hay esfuerzos porque esto no sea así. Tengo varias. Gracias. Gracias a ti. Nicolás y después A. Hola, ¿Quién es A? ¿se me escucha? Muy bien, Nicolás. Ah, Muy bien. hola, Cristian. Em, siguiendo la conversación, lo que planteaba Raiza, yo el año pasado hice una tesis, mi tesis de pregrado, que estuve trabajando en la investigación sobre roles de género en familias, aquí en mi región que es Magallanes. Em, y con respecto al tema de los juegos, es súper interesante y creo que es un mundo, pero muy grande para explorar y entender, porque por lo general, por ejemplo, en mi investigación, los padres, ¿cierto? Los hombres, intentaban, como siempre, con respecto a los juguetes o a los juegos en sí, remarcar la diferencia y con respecto a los hijos, recalcarles en sus interacciones que son hombres y por ende tienen que jugar con juguetes de características masculinas, entiéndase autos, balones, etcétera, etcétera. Y en cambio, por ejemplo, algunas madres que más allá como de intentar imponer cierto un género sobre el juego, la interacción entre cuidador e infante, em, el objetivo, digamos, de esta acción tenía que ver más con un objetivo futuro, con esta persona pequeña, ¿cierto? Un infante, por ejemplo, no sé, que él cuando sea grande, cuando vaya creciendo, sea más capaz de ser una persona autosuficiente o de comunicar sus emociones de manera efectiva, digamos. Entonces, cuando estas madres, por ejemplo, ponían estos objetivos en su juego, en sus interacciones, ya pasaba totalmente de lado la importancia de que el juguete sea para hombres, para mujeres, o que sea que tenga los colores que tenga, las connotaciones que tenga, eso da igual, sino que había una enseñanza detrás. Em, entonces, eso me parece súper interesante porque, por lo general, a la base de estos objetivos, digamos, más concretos, había valores como pilares de esto que, por ejemplo, como la libertad, ¿cierto? O ser como uno quiera ser, expresarse como uno tenga que expresarse y como uno lo siente. Entonces, eso, más que nada quería aportar eso. Me parece súper interesante y creo que el mundo del juego en los infantes es brutal. Eso. Gracias, Nicolás. Y solamente para agregar una cosa muy pequeña, porque seguramente tú debes saber mucho más que yo de esto, la importancia no solamente del juego a género o a generar, sin género, sino que la importancia de la mediación en el juego. Cómo, Sí, de cómo todas formas. está planteando, ¿no? Cómo la mediación de una mamá o de un papá hace que, comillas, se instale no solamente el juego, sino que se instale una forma de transmitir cierta, cierto pensamiento. Ahora, cuando un papá le dice, juega con camiones porque los hombres juegan con camiones, también lo está mediando. El problema es que lo está mediando con un contenido que es complejo. Pero cuando un papá o una mamá media a su hijo diciéndole, juega,
e incorpora otros valores, o está pensando en el futuro, o está pensando en autonomía, o está pensando en juega, pero juega con otros o con otras, o juega pero comparte, o juega y presta tu juguete, está mediando a través de ciertos principios que apuntan hacia la colaboración, por ejemplo, y no hacia mi juguete, etc. Más allá de los momentos del desarrollo individual del niño, ¿no? Más allá de eso. Uno esperaría que hay cabros que andan con las cosas debajo del brazo y no quieren prestar a nadie, ya ok, eso está bien. Pero la escuela o el preescolar, por eso es que es súper importante la presencia de los padres y las madres en los preescolares. No que los vayan a buscar y a dejar solamente, sino que se les enseña a jugar. No si se entretiene solo o sola. Sí. Pero lo que decía el compañero, esta idea de cómo se media un juego puede hacer una diferencia importante. Sí, totalmente. Hey. De hecho, me parecían situaciones en las que de repente ambos, padre y madre, medían de maneras diferentes y con valores totalmente diferentes. Entonces surgían muchas dinámicas que eran, digamos, tienen distintos focos en los cuales centrarse y vienen de distintas miradas, ¿cierto? Pareciera que siempre dentro como de esta familia en los que pasa esto hay como una lucha, digamos, un tira y afloja desde una mirada patriarcal hacia una mirada más crítica. Ah, ajá. Ok, gracias Nicolás. A Abigail y después Carolina y parece que ya estamos en la hora. Pero, Sí, gracias, Cristian. Mi consulta va un poco hacia saber si conoces o manejas alguna técnica o herramienta para poder motivar a los padres a ser un poco parte de este proceso. Yo trabajo en una escuela con un nivel de vulneración muy alto y nos ha costado mucho poder motivar a los apoderados para que puedan participar de estas charlas o de estos lineamientos que muchas veces también entrega el ministerio, que como tú comentabas, tienden a no tener mucha efectividad. Pasa un poco también por un tema de que desconocen muchas veces el proceso y ha sido un trabajo bien complejo con los apoderados, sobre todo con los chicos adolescentes también, de este temor de poder vincularlos a ellos por la respuesta que puedan obtener. yo creo que sin ser experto en metodologías participativas, creo que, y me estoy acordando de cuando yo era muy joven y hice mi primer pregrado en trabajo social, yo me acuerdo que una cosa que aglutinaba muy bien y de manera muy liviana para tratar temas muy complejos era la comida. ¿Ya? La comida como que si uno aglutina temas tan complejos como cualquier tema complejo, pero lo mediatiza a través de la comida, yo me recuerdo que tenía mucha más participación y mucho más densidad los contenidos que uno quería poner. Ahora, si estamos hablando de los contenidos de que hemos hablado hoy día, yo creo que vale la pena hacer el mismo ejercicio diferenciado. O sea, cada vez más los colegios van a requerir y van a exigir a los profesores, a las psicólogas, a los psicólogos de los colegios, mayor expertise en esto. Cada vez van a haber alumnos más con nombres que son distintos al nombre que aparece en el libro de clase. El Ministerio de Educación les va a exigir baños a género. O sea, esto viene con fuerza, por lo tanto, yo no me desviviría tanto metodológicamente, sino que van a tener que hacerlo. ¿Ya? Y van a tener los padres que darse cuenta que no es que vayan a una charla en donde les digan lo que le pasa a los apoderados del otro curso. Van a empezar a mirar ese recurso como algo que les sirve a ellos porque les está pasando. Y eso es el mejor movilizador, junto con la comida. O sea, la comida es fundamental. Tú le pones Sí, sí, es comida a verdad. algo, llena. ¿Ya? Sí. Entonces, ahí hay como todo un mundo que viene, una demanda que viene, que si bien antes estábamos como nosotros detrás de, tengan por seguro que van a ser ellos los que van a estar detrás de ustedes. Mediados por el colegio, por el hospital, por el qué sé yo, por salud, etc. Por la municipalidad, por qué sé.
Claro, ya, súper. Muchas gracias. Carolina. Hola, buenas noches. Mi pregunta va dirigida a qué pasa cuando un adolescente trans desea comenzar con su tratamiento, por ejemplo, del bloqueo hormonal, y uno de los padres no está de acuerdo con eso. ¿Cómo se puede motivar? Ya que ese padre no tiene deseo de, por ejemplo, asistir a terapia. Es bien compleja eso, porque efectivamente entonces no puede empezar un tratamiento de ningún tipo si no tiene la autorización de los padres. Pero, ¿y si tiene el de uno solo? ¿Un adolescente de 15 años? Ah, ya, necesita el de los dos. Y Ya, entonces para... su pregunta es muy interesante, porque más allá de lo que puede decir la ley o qué, usted logra imaginarse que un papá diga que sí y el otro diga que no, con algo que es súper importante. Lo estoy viviendo en este momento. Entonces, más allá de que sí, que a lo mejor se puede conseguir, no sé qué, el impacto que eso tiene es muy complejo. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es tratar de todas formas ganar tiempo eh, eh, y traer a este papá o esta mamá, ¿no es cierto?, que está más, que no ha visto todavía, que no se ha conectado con el sufrimiento, que no se ha conectado con, o si se ha conectado con el sufrimiento, puede sentir que nadie se ha conectado con el sufrimiento de él o de ella. ¿No? Que siempre se puede sentir como el convidado de piedra, al que le avisan al final, el que tiene que poner el sí, aunque no esté de acuerdo, ¿no? Más si esto se da en familias en donde los papás están separados, o sea, todo se complejiza, pero la experiencia que nosotros tenemos es que tratamos eh, de llevar a lo más que podemos, que es que eso, que es un primer paso súper importante, aunque es reversible y todo, que es un primer paso, tratar de llevarlo a que sea un acuerdo, ¿ya? A que sea un acuerdo. Porque cualquier acción terapéutica posterior pierde fuerza, pierde poder y se transforma en una cosa como una pata coja. O sea, Claro. habría que pololearse a este papá, habría que mostrarle un montón de cosas, habría que conectarse con lo que le pasa a él, ¿ya? Yo no creo que él quiera que su hijo o su hija sufra. Lo que pasa es que seguramente no entiende, no sabe. Le hemos explicado 20 veces, le explicó el endocrinólogo, le explicó 30 veces, pero sigue sin saber. ¿Ya? Y nos ha pasado muchas veces, ¿no? Incluso a mí en mi práctica profesional me ha pasado con papás médicos, no sé, que son anestesistas, por ejemplo. Y que la otra vez me decía que yo no quiero que empiece el tratamiento con bloqueadores porque no sé qué. Yo le dije, pero si los bloqueadores, el tratamiento con bloqueadores es justamente lo que hace es ganar esta ventana para poder trabajar tranquilamente y bajar los niveles de disforia. No, porque Sí. después no tiene vuelta atrás. Sí, eso mismo dicen acá. Justamente como los un bloqueadores prejuicio. son indicados para tener un respiro si que la disforia en el adolescente o la adolescente es mucha, para poder trabajar. Entonces, y cuando no, es como decir, es como un trabajo entre todos y decir, ¿sabes qué? Perdón, no lo vamos a hacer todavía. Lo vamos a hacer un poco más adelante. No sé. Tendría que tener como más información del caso como para poder... es un caso muy difícil. Sí, muy complejo. complejo. Pero te entiendo. Gracias, Cristian. Gracias por tu comentario. Ok, estamos entonces. Me despido de cada uno de ustedes entonces. Y aquí no sé cómo será quién va a ganar el curso, no tengo idea ahí. Sí, ahí esa parte no nos encargamos acá de hacerlo el sorteo, así que no hay problema. Así que vamos a dar comienzo ya, para no
retrasarnos más. Y para que no estén tanto tiempo ahí esperando también. Así que ya, vamos a dar inicio al sorteo y les voy a pedir que si aparece su nombre acá, por favor, abran el micrófono para saber inmediatamente que la persona ganadora está presente y no tirarla al agua por error. Así que vamos a dar comienzo inmediatamente. Y la primera persona es Silvana Valentina Orellana Alarcón. ¿Está presente? Parece que no la veo en el chat, al menos. Silvana Valentina Orellana no está presente. Al agua. Pasamos a la siguiente persona. Karin Velázquez, o Karine, no sé si lo estoy pronunciando bien. Karine Velázquez, parece que no está presente, no la veo dentro de los participantes tampoco. Así que al agua. Siguiente persona es María Alida Corral Melgar. ¿Está presente? María Alida Corral Melgar, ¿está presente? ¿Me escucha? Sí, estoy presente. ¿Sí? Sí. Ah, María, felicitaciones. No la había, Sí. todavía no la alcanzo a ver acá. Estoy como Maclina. Ah, ya, como máquina. Ah, ya, ahí la vi. Sí, pasa eso que de repente quedan con nombres de otra persona que ocupa el computador. Ya. Sí. Ok. Bueno, María, felicitaciones por el cupo. Sí. Me alegro mucho de que haya sido como la quinta persona y no hayamos tenido que estar aquí hasta como las 11, que ha pasado de repente. Y nuevamente, nada más que decir, felicitaciones y muchas gracias a todos por su participación en la actividad de hoy. Espero les haya gustado mucho la actividad que tuvimos hoy y espero tengan una muy linda noche y resto de semana. María, a ti van a... Disculpa, tengo un poquito seca la garganta. La van a contactar para esto tenemos todos sus datos debido a que ya se inscribió, así que la van a contactar para darle toda la información de su cupo al curso, ¿ya? Así que ningún problema ahí. Muchas gracias. Ya pues, nos vemos entonces en el curso. Que esté muy bien y muchas gracias por haber participado en el webinar hoy día. Cada uno y a cada uno de ustedes. Así es. Muchas gracias a todos, muchas gracias Cristian y que descansen muy bien hoy. Hasta luego. ¿Cómo me salgo de aquí?